Este video corresponde a la clase 8 de la materia Profetas 1 del Instituto Bíblico San Jerónimo. En este video hablaremos del profeta Sofonías. El capítulo 1 nos da un dato cronológico. Palabra del Señor dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El capítulo 1, en el versículo 4, nos dice que predicó en Jerusalén. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Estamos pues al comienzo de un tiempo breve pero feliz del reino de Judá, probablemente poco antes del 622, año en que comenzará la reforma religiosa de Josías. Esta es la causa de que su predicación se resienta de este clima de espera, en el que se habla del juicio implacable de Dios contra todos los traidores, época de Manasés y Amón, y la esperanza de salvación para los marginados y Anagüín. El contexto internacional del declive asirio, potencia que controla a Judá, permite establecer un corte neto con el pasado. Sus ojos contemplan la situación internacional y las repercusiones con Judá. Esto explicaría por qué combina universalismo y elección. Todo el libro se presenta como palabra de Dios. Esto lo vemos en Sofonías 1:1 y 3:20, donde leemos palabra del Señor y dice el Señor. En el libro encontramos un fuerte contraste entre el comienzo que presenta a un Dios que reúne para castigar y el final en el que Dios reúne para salvar. En el capítulo 1, versículo 2 leemos: Yo lo arrasaré todo de la superficie de la tierra, oráculo del Señor. Y en 3:18 vemos: Como en los días de fiesta, yo aparté de ti la desgracia, para que no cargues más con el oprobio. Tanto el castigo como la salvación afectan a toda la superficie de la tierra, incluida Jerusalén. El castigo de Dios es la respuesta que pretende corregir el error que late en el corazón de Israel al decir: el Señor no hace ni bien ni mal. Esto lo leemos en Sofonías 1:12. El libro demuestra que Dios puede destruir y salvar, y que lo hace. Igualmente corrige el error de las naciones, representadas por Asiria, cuando dice: yo y nadie más que yo. Esto lo leemos en Sofonías 2:15. El libro responde a ese error humillando la soberbia humana. Finalmente, la salvación de Dios se fundamentará en la resistencia de un resto, cuyas cualidades describe Sofonías. Quizá esta descripción sea la piedra preciosa que nos proporciona Sofonías. En el mensaje de Sofonías destaca el colorido, la fuerza y el calor de su modo de exponer. Tras describir el día de la ira, se dice que escaparán de este día solo los humildes, y será en medio de ellos donde se establecerá el mismo Señor. Esto lo vemos en Sofonías 3:12. En medio de este resto de Israel, en 3:13. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Esto lo vemos en Sofonías 3:15 y 17. En hebreo la palabra Bekerev, que significa en medio de, tiene un matiz muy intenso, que significa en tus entrañas o en tu seno. Y entonces, dice el Señor, yo mismo los guiaré. Lo vemos en Sofonías 3:20. La intertextualidad de Sofonías. En Sofonías 1, del 14 al 18, al igual que en Amós 5, del 18 al 20, se plantea el día del Señor como un día de oscuridad. En Sofonías 1, 7 y 14, ese día está cerca, al igual que en Isaías 13:6.
La idea de los pobres de Israel o Anahuín es original de Isaías. Influye en profetas posteriores a él, como cuando Joel 2.2, al describir el día del Señor, cita a Sofonías 1.15. En el Nuevo Testamento, la oscuridad aparece en Mateo 27.45 y la salvación de los humildes aparece en las bienaventuranzas, en Mateo 5, del 13 al 12. La interpretación patrística de Sofonías. Orígenes, en su comentario a la carta a los romanos, destaca el gran día de la ira del Señor, y ahí entra Sofonías en el discurso cristiano. Para el uso litúrgico, tenemos que en Sofonías 1, 14 al 18 se basó el himno Libérame Domine. Actualmente se usa en el leccionario de Adviento, con textos más blanditos como en 3 del 9 al 12, que contienen las promesas de salvación. El uso en la historia de Sofonías. Tenemos por ejemplo que Lutero basó su Sola Gratia y su Desperatio Fiducialis en la llamada a la conversión de que quizá lleve a la salvación. Esto lo vemos en Sofonías 2.3. A continuación tenemos un extracto del himno Libérame Domine. Día de la ira, aquel día en que los siglos se reduzcan a cenizas, como testigos el rey David y la Síbila. Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a juzgar todo estrictamente. La trompeta, esparciendo un sonido admirable por los sepulcros de todos los reinos, reunirá a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán cuando resucite todo lo creado para que responda ante su juez. A continuación tenemos un ejercicio de exégesis de la perícopa Sofonías 2 del 1 al 3. En el primer versículo leemos: reúnanse, sí, reúnanse gente sin vergüenza. El significado de este versículo nos habla de que puede ser un llamamiento para que todos los que sean sensibles al mensaje profético se reúnan. El versículo 2 nos habla del día del Señor. Antes que sean aventados como la paja que desaparece en un día, antes que llegue sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que llegue sobre ustedes el día de la ira del Señor. Se repite 3 veces antes que, y se subraya así el tono de la amenaza. La palabra paja o tamo es una imagen de algo inestable y sin valor. La ira del Señor se repite 33 veces en el Antiguo Testamento y expresa la inmediata reacción de Dios en tiempo de juicio. Se trataría pues de una invitación a reunirse ahora, porque cuando llegue la ira del Señor será día de dispersión y división, y entonces ya no podrán. Continuamos con el ejercicio de exégesis. En el versículo 3 leemos: busquen al Señor, ustedes todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad, y tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Este versículo 3 nos habla de los humildes de la tierra. La idea, mas no el término, aparecía ya en Amós e Isaías. El profeta ahora se dirige a ellos. La invitación a buscar al Señor significó en primer momento buscar una respuesta a través de una consulta en el santuario, y posteriormente pasó a significar adoptar un comportamiento acorde con la voluntad de Dios, de acuerdo al Decálogo. La expresión busquen la justicia tiene el mismo significado. Es una recta actitud con respecto a Dios. Los humildes de la tierra, o anahuín, son los que tienen un poco o nada en el orden material, pero que son ricos en confianza en Dios y en su providencia. Es una expresión más religiosa que sociológica. La expresión busquen la humildad, aunque la idea es original de Isaías,
La preciosa aportación de Sofonías radica en la fuerza y colorido que imprime. La expresión anagua deriva de anaj y puede traducirse por pobreza. Se describe así la actitud del verdadero creyente. Desprendido de todas las riquezas, reconoce su propia fragilidad y se entrega a Dios obedeciéndole, iluminado y regido solamente por una indestructible fe en Él. Podríamos resumir así la enseñanza de Sofonías. La humildad ante Dios es la actitud que debemos buscar. Equivaldría a la idea mensaje que en Amós tenemos de la justicia y que en Isaías tenemos de la fe. La humildad es la única actitud adecuada para sobrevivir al juicio. Todo depende siempre de Dios, de su gracia y su querer. Y de esta manera terminamos la clase 8 de la materia Profetas 1 del Instituto Bíblico San Jerónimo.